Vamos a ver la diferencia entre hipertensión maligna e hipertensión benigna. Esto lo vimos de manera extensa en el video anterior. Ahorita nada más va a ser un repaso. Entonces, ya en el video anterior definimos hipertensión como presión sistólica mayor a 140 milímetros de mercurio o presión diastólica mayor a 90 milímetros de mercurio. 90 milímetros de mercurio. La hipertensión la podemos dividir en maligna y benigna. La benigna es un aumento de la presión leve o moderado, o sea, va a estar aumentada la presión más de 140-90 milímetros de mercurio, pero no mucho más que eso. La hipertensión maligna va a ser un aumento masivo de la presión, generalmente mayor a 180 milímetros de mercurio para la presión sistólica o mayor a 120 milímetros de mercurio para la presión diastólica. Literal, lo que define una hipertensión benigna de una hipertensión maligna no son los números de la presión, sino es cómo se da el daño a los órganos. El daño, cuando tenemos hipertensión benigna, finalmente sí vamos a tener daño a los órganos, pero es un daño lento, o sea, se van dañando lentamente los órganos y progresivamente y lentamente se van dañando los órganos. Entonces el paciente, digamos, si va a tener falla renal, pero progresivamente vamos a ir viendo cómo va progresando ese daño. Digamos, por ejemplo, el paciente viene con creatinina de 0.1, que es lo normal. Bueno, es normal. 0.1, luego 0.5, luego 0.7, luego 0.95, luego 1 de creatinina, luego 1.4 de creatinina, 1.6 de creatinina, 2 de creatinina, 3 de creatinina, 3.5. Entonces, ya sabemos que creatinina es un indicador de daño de los riñones. Entonces vean cómo aquí progresivamente se va dañando el riñón, pero no es de súbito y es lentamente. Digamos que esto fue cada año. Entonces, en un año sacó 0.1 de creatinina, siguiente año 0.5 y así, más o menos. Ya aquí es donde hacemos el corte para decir que el paciente ya va a tener falla renal. Pero aquí vean cómo se dañan los órganos de manera progresiva y lentamente. Aquí en la hipertensión maligna tenemos daño súbito a los órganos. Este es, digamos, el paciente tenía 0.1 de creatinina y de repente viene con 4.5 de creatinina. Vean cómo fue un daño súbito a los riñones en este caso. Y si el paciente tiene hipertensión maligna, puede ser que se presente con falla renal, como es el caso de ahorita, falla renal, o puede ser que el paciente se presente con cefalea, o puede ser que el paciente se presente con papiledema. Y si el paciente tiene hipertensión maligna, puede ser una hipertensión maligna de nuevo, o con hipertensión benigna preexistente. O sea, puede ser que el paciente tenía antes una presión de 120-80 y de súbito tiene una presión, digamos, de 190-130, por ejemplo, en donde tiene hipertensión maligna porque viene con daño agudo de los órganos. O puede ser que el paciente tenga una presión, digamos, de 150-95, o sea, una hipertensión benigna, y de repente viene con presión de 190-130, por ejemplo. Lo que define hipertensión maligna versus hipertensión benigna es que en la benigna tenemos daño lento progresivo a los órganos y generalmente el paciente es asintomático y la presión está muy elevada. Hipertensión maligna, la presión está muy elevada sin poner números. Lo común de pacientes que vienen con hipertensión maligna es que tengan mayor a 180-120, pero lo que define la hipertensión no son los números, o maligna versus benigna, lo que lo define no son los números, sino que más o menos ya en este rango de presión es cuando ya de súbito viene el paciente con daño a los órganos, de súbito. Entonces, hipertensión maligna, el paciente viene de súbito con daño a los órganos, ya sea falla renal, papiledema, cefalea, o puede ser muchas otras cosas, como angina y muchas otras cosas, que ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, hipertensión maligna es el paciente viene de súbito con daño a los órganos y generalmente la presión está muy elevada. Sin poner números, esto es lo más común que es cuando se presentan estos pacientes, pero no está definido por el número.